Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Orden del Dragón. Espero que tengan un excelente domingo. Este tema que les voy a comentar es muy interesante porque trata de reflejar los peligros que uno puede pasar cuando uno empieza a jugar la tabla Ouija. Este caso fue un caso muy importante, muy sonado ahí en España. Y antes de empezar este caso se llama el caso Vallecas, o también se le conoce como el expediente Vallecas. Y antes de empezar este caso les voy a hablar un poco sobre la tabla Ouija. Para jugar a la Ouija solo necesitamos una tabla con un abecedario en forma de media luna, con las palabras sí, no y adiós. En la palabra, en la parte de abajo están las palabras sí en la parte izquierda, y en la parte derecha pues la palabra no, y en otra parte del tablero pues la palabra adiós. Bueno, la mayoría de ustedes ya debe de conocer este dispositivo, esta tabla. También se necesita un vaso o un dispositivo en forma de triángulo que nos indica las letras. Antes déjenme decirles que jugar a la Ouija realmente es peligroso. Y no lo digo yo, sino lo dice la casuística de los casos que han sucedido de acuerdo a los que participan en este juego. Pero ¿por qué será que a algunas personas este juego les deja ciertas secuelas y otras no? Pues la respuesta la encontramos principalmente en el budismo, especialmente la doctrina Vajrayana, ya que los budistas son capaces de crear seres tulpas utilizando únicamente el poder de la mente. Entonces es posible que a través de la mente una pueda materializar fenómenos a través de la sugestión, como por ejemplo si un grupo de personas juega a la Ouija y empieza a hablar de espíritus, de fantasmas, después lo hacen con velas en una habitación oscura, con miedo. Es posible que la sugestión colectiva llegue a materializar algún espíritu o algún ente. Para realizar el juego de la Ouija normalmente se necesita incienso, un cuenco lleno de agua, sobre todo para limpiarse las manos, para dejar las malas energías. Y se recomienda no realizar este juego, ya que la mente puede influir en este juego. Uno de los casos más antiguos de la Ouija se realizó en Arcadia, Nueva York, cuando unas hermanas estaban jugando en su sótano. Y ese sótano pues estaba bajo tierra cuando de repente escucharon 3 golpes, pero lo cual era imposible porque estaban pues bajo tierra. ¿Cómo van a escuchar golpes si a los lados no había ninguna otra pared más que el sótano, y del otro lado pues había pues la tierra? No había casas alrededor por las que pudieran tocar. Pero las niñas pues les contestaban, y en esa ahora sí que esos ruidos inexplicables en la parapsicología les llamamos raps, así como suena igual que el estilo de música de rap, pero así se le llama también a los sonidos inexplicables de la parapsicología. Pues bueno, pues las niñas se hicieron mayores, se fueron de sus casas, y después cuando demolieron esa casa, mucho tiempo después,
se encontraron el cadáver de una persona. Ese cadáver era de una persona llamada Charles Brian Roswell, que era un tipo que estuvo relacionado en un asesinato, y ese fue el primer caso documentado de comunicación con otros entes, otros seres de otros mundos. Esos seres pues viven en otro plano de conciencia, pero que está superpuesto con este. Pues vamos a ver entonces qué fue lo que pasó realmente en el expediente Vallecas. Este tema ya lo había tratado yo en el grupo de WhatsApp de la Orden del Dragón, pero estoy tratando de retomar lo que ya había hablado allá. Pues bueno, este caso pues se supone que se cuenta que todo empezó en marzo del 1990. Era una niña de 18 años que se llamaba Estefanía Gutiérrez Lázaro. Ella se encontraba en el barrio de Vallecas, esto es en Madrid, España. Y estaba jugando la ouija en el baño de su instituto, de su escuela, porque supuestamente esta chica quería a través de la ouija invocar a su novio, que había fallecido en un accidente de motocicleta. Y pues cuando la maestra entró en el baño y decidió acabar con esa tontera, porque le parecía una tontera ese juego, algo que nomás quitaba tiempo y para esa maestra era una tontería. Y pues no le gustaban esos jueguitos a la maestra, era una maestra pues bastante estricta. Y entonces pues decidida fue donde estaban ellas y les rompió el tablero. O sea, les rompió el vaso con lo que estaban jugando. Y las niñas que estaban ahí descubrieron que cuando rompieron ese vaso salió un humo negro que se le metió por la nariz a Estefanía. Durante varios días pues no pasó nada, la niña no le dio importancia al asunto, hasta que un día pues a la niña empezaron a darle ataques epilépticos. Y pues les avisaron a sus padres que por la noche la niña empezaba a ver siluetas. O sea, la niña empezó a ver siluetas que la llamaban por su nombre. Incluso sus padres decían que la niña se empezaba a comportar como si fuera un animal. Chillaba. Se le engarrotaban los dedos e incluso los padres empezaron a asustar porque relacionaban la ouija a esos extraños fenómenos. Pues ellos eran una familia muy creyente, o sea, muy, muy católica, y se dice que después de 6 meses, como por ahí agosto de 1990, pues la niña falleció en extrañas circunstancias. De hecho, pues no había motivos para que esa niña sufriera ataques epilépticos, pero lo extraño fue después de la muerte de la niña, porque la familia empezó a sentir el acoso de esas mismas entidades de día y de noche. Todos los crucifijos que tenían en esa casa empezaron a voltearse. De pronto se azotaban las puertas de la casa así de la nada. Y eso que no había corrientes de aire. Tenían varios cuadros en las paredes y esos cuadros salían despedidos. Y se quebraban, pues era una cosa bastante horrible. Se escuchaban ruidos en la noche. Los que sabían ellos que pues que los vecinos no podrían ser, porque a altas horas de la noche pues quién va a estar despierto, pues la gente está dormida. También había sombras que se materializaban en el dormitorio y de pronto tocaban a la madre de la niña. Pero se cuenta que un día el fenómeno poltergeist fue extremadamente violento. Tan violento que
empezaron a agredir al papá y a la mamá y estaban haciéndoles daño. Eso ocurrió el 27 de noviembre de 1992, ya habiendo pasado ya 2 años del incidente. Y después de ese incidente del fallecimiento de su hija, pues cabe mencionar que esta familia era muy humilde, era gente de campo, eran unos señores ya grandes, los papás. Y pues ellos eran incapaces de mentir, ni tampoco armaban desmadre. Simplemente lo que hicieron pues fue llamar al 911 para que fuera ahí la policía. Pero bueno, cuando llegó la policía esa noche, lo primero que atestiguaron fue que las cosas empezaron a arrojarse de una pared a otra para romperse. Pero lo más extraño fue que uno de los cuadros de la niña, un cuadro en la que por dentro estaba ahí su foto, se empezó a quemar, empezó a encenderse por dentro. O sea, se empezó a quemar de adentro hacia afuera. Asimismo, también dejaron escrito en el informe la presencia de una especie de moco color verde que caía del techo. Algo que en parapsicología le llamamos ectoplasma. Se caía de las paredes al suelo y de pronto desaparecía. Pues bien, esto los policías lo dejaron bien certificado y archivado en los expedientes de los casos no resueltos. ¿Qué pasó con la familia Lázaro? Pues tuvieron que mudarse de casa. Al mudarse de casa, pues ya no sufrieron más experiencias paranormales. La familia vendió la casa y los nuevos inquilinos jamás volvieron a presenciar nada. Parece que cuando se fueron los padres de la casa, los fenómenos dejaron de ocurrir. Aquí es donde a veces yo me pregunto si es posible que al jugar Ouija se invoquen espíritus del más allá. ¿O será más bien que nosotros somos los que creamos a esos espíritus a través de la sugestión mental? Porque no digo que no sean reales, o sea, son completamente reales, pero es decir, la mente tiene la capacidad de crear seres que a lo mejor en un principio no existen, pero a través de la sugestión mental, a través de la mente subconsciente, uno crea ese tipo de entes. Pues existe una posibilidad de que así suceda, porque si nos vamos al Kybalión, vemos que uno de los principios del Kybalión, el primer principio del Kybalión, nos manifiesta que todo es mente y que nosotros pues estamos creando constantemente situaciones y sucesos con el poder de nuestra mente y nuestras emociones. Y esa energía, como por ejemplo cuando alguien muere, se queda impregnada en el ambiente y se siente el ambiente como denso, pesado. Esa emoción trasciende el tiempo, trasciende el pasado, el presente, el futuro. El inducir un fuerte miedo a una niña con espíritus, fantasmas, historias. Puede ser que la misma mente de la niña haya materializado esos fantasmas y los haya vuelto reales. Pero no me refiero a la mente consciente, sino al subconsciente, que es el que representa el 90% de nuestras reservas mentales. Es posible que el miedo de esta niña se haya quedado impregnado en esa casa como una energía. Y es posible también que ese fenómeno poltergeist se haya quedado impregnado en la casa. Lo extraño fue que los fenómenos pues ya no se volvieron a presentar cuando los padres se mudaron de esa casa. La explicación que se puede presentar, o la explicación principal, se puede deber a ese sentimiento que tuvo la familia, que fue lo que neutralizó que los fantasmas siguieran perturbándolos.
ese sentimiento de todos más bien fue lo que logró que los fenómenos cesaran. Algo que me llamó la atención de este caso es que los hermanos veían constantemente una silueta que empezaba a lanzarles cosas, principalmente las muñecas que estaban en su cuarto. Un cuadro de Jesucristo, también los policías vieron cómo de pronto lo arañaban y aparecían como 3 garras. Los policías escucharon ruidos en la terraza donde pudieron confirmar que no había nadie. En la ronda por la habitación de la casa se observó un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz. Y pues este fue un caso, uno de los pocos casos documentados en los archivos de la policía donde la muerte y se dio gracias a un fenómeno paranormal. O sea, hay pocos casos que la policía los archiva dentro de esa categoría, porque casi la mayoría tratan de agotar el factor humano y casi no les dan mucho crédito a las historias de fantasmas y cosas así. Pero en este caso, pues está el archivo documentado en los expedientes de la policía de España. Y de hecho un director de cine que se llama Paco Plaza tomó toda esta historia y la adaptó para una película de Netflix. Esta película se llama Verónica, sobre el tema. Yo sí la llegué a ver y la verdad es que sí da bastante miedo. Los que no la hayan visto, pues les recomiendo que la vean, pero traten de no verla muy noche porque luego le da uno por dormir con las luces encendidas. Por eso es que a veces uno se sugestiona también. Pues bueno, este ha sido el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, el caso Vallecas o expediente Vallecas le llaman, y ese es uno de los casos más aterradores de la Ouija. Espero que les haya gustado este tema. Disfruto mucho haciendo estos audios, este podcast, y poco a poco voy a ir subiendo cada uno de los audios que tenía cuando tenía aquel gran grupo de WhatsApp llamado La Orden del Dragón. Espero que les resulte interesante. Como ya expliqué en un tráiler del inicio del programa, pues, o del inicio del podcast más bien, se van a tratar varias categorías, entre ellas, por ejemplo, temas, fenómenos paranormales y extraterrestres, enigmas, y pues traeré pues los casos pues más actuales y pues trataré de ponerle todo mi empeño, toda mi investigación, mis ganas, y sobre todo hacer todo esto con cariño y con amor, para que cuando a alguien le gusta hacer algo, pues se nota la calidad. Y pues bueno, no les quiero quitar más tiempo. Por ahí compartan este audio, este podcast con sus amigos si es que les gustó, y pues nos vamos a ver pronto en otro episodio más de La Orden del Dragón. Que pasen una excelente noche.